Son las 10 de la mañana con 5 minutos y ya estamos listos para nuestra sección habitual de los días lunes. Habíamos tenido ahí unas semanas de espera para poder entrar en los temas económicos. Tuvimos la oportunidad de hacer un balance, sin ir más lejos, durante las últimas semanas de diciembre. Y bueno, queremos ya ir retomando algunos de los temas que están marcando la agenda. Y efectivamente, lo que tiene que ver con el proyecto de ley de pesca es uno de ellos. Sin ir más lejos, a propósito de lo que ha estado informando el diario Financiero, la Sociedad Nacional de Pesca tiene citada para mañana una reunión de directorio que tendrá en agenda la revisión de este proyecto que el gobierno ingresó durante los últimos días al Congreso y que según lo que se establece en esta nota cayó como balde de agua fría en la industria pesquera. Recordemos que el proyecto combina bajar de 20 a 10 años la duración de las licencias de pesca, subir de 15 a 50% la fracción que será licitada y cambiar además la fracción que se distribuye entre industriales y artesanales en las distintas pesquerías a lo largo del país. Algunos de los factores que tienen que ver con el proyecto, pero también hemos tenido elementos paralelos como son estas reuniones que se dieron en el domicilio de Pablo Salaquet y donde estuvieron presentes el ministro Grau y la ministra Maysa Rojas. Temas que queremos empezar a abordar con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Aló, Marcela. No sé si ahí la tenemos conectada. Vamos a tratar de ahí de recuperar entonces esa comunicación para poder conversar y... Hola, ahí sí, ahí te escuché. Ahí sí, ahí no hay problema. Todo bien, Marcela. Bueno, y ahí daba cuenta de varios elementos que han estado marcando, al menos estos últimos días, en lo que tiene que ver con esta ley. También el elemento paralelo de estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, que ya también tendremos oportunidad de comentar. Quería quedarme con algo que está en el mismo proyecto, Marcela, y que de una u otra forma da cuenta del espíritu que hay detrás. Y el tratar de establecer un régimen jurídico general sostenible, transparente, equitativo de la actividad pesquera, también promover la preservación, conservación y uso sostenible de las especies hidrobiológicas y sus ecosistemas, además de fomentar el consumo directo de recursos hidrobiológicos, promover la equidad de género en el sector, fomentar la investigación científica para la toma de decisiones y reconocer y respetar los conocimientos tradicionales de la pesca artesanal y de subsistencia, además de la prevención y desincentivo de la pesca ilegal. Algunos de los principios que están detrás de este proyecto y que es interesante empezar a analizarlo contigo, Marcela. Sí, bueno, tiene varios objetivos este proyecto. El primero es reformular las cuotas que se asignan a la pesca industrial y a la pesca artesanal y evitar la concentración del mercado pesquero que es tremendamente alta. Básicamente 4 operadores tienen el 90% de la captura de peces en términos de su acumulación del mercado y por tanto es un sector oligopolizado si uno lo analiza exclusivamente en base a la cantidad de porcentaje que tienen acumulado en esas pocas empresas. Incluso en 2 empresas tienen el 60% del mercado. Entonces estamos frente a un escenario en donde no hay competencia, pero al mismo tiempo los más chicos quedan permanentemente en una zona de vulnerabilidad y los más chicos son los pescadores artesanales que además están a lo largo de todas las costas de nuestro país. Por tanto, es un proyecto que viene a resolver una discusión que además no solo fue en términos de asignación de cuotas como se dio la vez pasada, sino que también estaba este entramado de corrupción a través de la ley de Corpesca. Entonces, así se le denominó a esta nueva ley de pesca y acuicultura. Ese es el escenario, digamos, que con el que inicia esta discusión y el corazón va a estar destinado en esta discusión a cómo se asignan entonces esas cuotas y cuáles se licitan y cuáles no. Esos son como los dos niveles, digamos, más técnicos de la propuesta. De ahí hay una derivada política que se da en medio de que esta ley no va a volver a legislar sobre la acuicultura. Se quiere presentar un proyecto aparte inicial que genere como un marco regulatorio y un segundo proyecto que entonces sea más específico. Entonces, en el marco de esa discusión también se están produciendo reuniones con el gran empresariado en la casa de Pablo Salaquet, como ha sido informado ampliamente por la prensa, y que entonces debilita la posición del gobierno en términos públicos respecto de la transparencia que tiene que existir respecto de estas reuniones.
Para mí es súper fundamental que en definitiva las autoridades puedan cumplir la ley de lobby, pero también, aunque cumplieran la ley de lobby, o sea, aunque hayan registrado la reunión, igualmente escenarios de discusión pública que se produzcan en una mesa o en una cena fuera del ministerio, fuera de los espacios institucionales, en efecto debilita la credibilidad de estos escenarios, porque si el gobierno está desplegando una alternativa de separación de la discusión pública, entonces tiene que ser súper cuidadoso respecto de cómo desarrolla ese debate con el gran empresariado. Sí. Veíamos que habían hecho más de 200 encuentros participativos, pero sin embargo uno puede observar una tendencia a reunirse con el empresariado fuera de los espacios institucionales y tienen que más bien orientar esa discusión a fortalecer el trabajo que han realizado con los pescadores artesanales, pero al mismo tiempo el cumplimiento de estas leyes. En un caso extremo hay gente que incluso graba las sesiones de reuniones con ese tipo de autoridades para poder resguardar, digamos, el cumplimiento adecuado de las normas, pero también de la ética, que es otro elemento importante. Seguido de esto, yo diría que el despliegue de Salaquet guarda relación necesariamente con un movimiento que hubo las 2 últimas semanas en torno al litio y cómo entonces el gobierno habría generado un acuerdo que no se realizó a través de una licitación con Sokimich y por tanto hay sectores de la derecha que a esto no le pareció y entonces empiezan a aparecer estas informaciones también para generar, digamos, un resquebrajamiento de la autoridad producto de las negociaciones que se están haciendo, digamos. Ese es el contexto político que uno puede observar muy claramente en los medios de comunicación. Pero si nos volvemos específicamente al proyecto que está en curso, lo relevante aquí tendría necesariamente que ser no solo un eslogan de desarrollo, sino que una estructura que permita generar una adecuada vinculación de un Estado con entonces el sector productivo de pesca. Y eso es algo que ha sido súper demandado por los pescadores artesanales. Yo vengo siguiendo su discusión hace por lo menos unos 20 años, y ellos plantean que el Estado tiene que ser dueño, en definitiva, del recurso ampliamente y generar una serie de fortalecimientos institucionales para que eso se realice. Y en el proyecto uno no puede observar un adecuado financiamiento para que, en definitiva, las instancias públicas puedan fortalecerse y tampoco se puede observar una modernización de las inversiones que deben realizarse para poder entonces generar una adecuada distribución, que es un punto fundamental en el sector de pesca porque es donde más rentabilidad se genera y por tanto en la medida que los pescadores artesanales tengan un adecuado terminal, por ejemplo pesquero, entonces ese delta que se obtiene producto de la distribución caería entonces en manos de las cooperativas y no nuevamente en manos del lucro del mercado. Marcela, en ese escenario entonces podría quedar solamente en el papel esta diversificación de la que se está tratando de plantear en los principios que al menos hemos podido observar en el mismo proyecto. Mira, yo saludo verdaderamente que se esté redistribuyendo las cuotas hacia el fortalecimiento del sector artesanal. De hecho, si uno mira el proyecto, incluso está por tipo de peces, ¿ya? O sea, está muy detallado. Sí, está bien detallado. Sin embargo, esto tiene que ir acompañado con un proceso de generación de infraestructura, porque si no, en realidad, la rentabilidad sigue estando en manos de otros. Por eso es importante como pensarlo no solo en cómo accedes a más peces, sino que en definitiva cómo accedes a todo un andamiaje que te permita dar valor agregado, que te permita generar condiciones reales de sustentabilidad incluso laboral, que es parte de las preocupaciones que tiene el proyecto como principios, pero esos principios tienen que ser ejecutados a través de un financiamiento adecuado. Y Marcela, el financiamiento que se ofrece es muy bajo. Sí, para entrar también un poquito más en detalle en el tema de infraestructura, tú hablabas de terminales pesqueros. ¿Qué otros elementos es donde se están quedando cortos los pescadores artesanales y que pueden complicar el llevar a buen puerto particularmente a las aspiraciones de este proyecto? Mira, dentro de la discusión yo leía que una de las formas de generar valor agregado es a través de la harina de pescado, que además está altamente consumida por Asia.
perfectamente podría generarse un siguiente nivel de valor agregado a través de una industria de harina de pescado. Y eso podría estar en manos de las cooperativas de pescadores artesanales y eso generaría otro nivel de rentabilidad muchísimo mejor. Incluso se aprovecharían aquellos peces que no necesariamente caigan directamente en la distribución o en el consumo preferente a nivel nacional. Eso podría fortalecer mucho la industria de pesca artesanal. Estamos dialogando a esta hora con la economista académica de la FAE de nuestra universidad, Marcela Vera, analizando los alcances del proyecto de ley de pesca del gobierno. Marcela, me quería quedar también con algunas opiniones que han estado surgiendo a nivel de prensa. Por ejemplo, de la industria pesquera, algunos han planteado no solamente de que esto podría ser una expropiación, sino que han hablado de expoliación. Cito lo que trae el Diario Financiero, que es la apropiación de algo que pertenece a otra persona. Eso es lo que se plantea, ya que si el proyecto ve la luz, además de la quita, varios de estos contenidos entrarían en vigencia sin esperar al 2033, que es el plazo de los actuales permisos entregados en 2013, que por su parte los industriales entendían que eran renovables. Eso está generando algún grado de inquietud en los sectores de la industria. Por otro lado, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ha dicho que no hay un espíritu de vendetta. La norma sobre fraccionamiento, que es la que distribuye entre la industria y el sector artesanal, tiene como aplicación el fin de año en que se publica la ley. Lo que asigna vía licitación también comienza a regir desde el momento de la publicación de la ley. Frente a ello, dice, lo que se conoce como distribución por historia es lo que aplica aquí, y la historia se mantiene, pero en un porcentaje que ahora es acotado. Es parte de lo que se ha estado discutiendo. ¿Cómo ves también ese debate? Claro, lo que pasa es que hoy día la pesca industrial tiene el 66% de la asignación de cuota y eso es un nivel de cuota muy alta, pero eso ha generado muchos problemas en la industria, incluso para ellos, producto de la sobreexplotación que están haciendo en algunas zonas y hacia algunas especies. Y eso a la larga termina o caduca su negocio precisamente por sus ansias de lucro extremo, que además no genera valor agregado. Entonces tienes que extraer cada vez más para intentar mantener tu rentabilidad, pero como no generaste industria, entonces dependes exclusivamente de esa extracción que se está agotando. Ya hay especies que están sobreexplotadas en un 50%, entonces es demasiado intensiva la sobreexplotación de los recursos y eso entonces va en una directa afectación a la sostenibilidad de la industria. Yo llamaría a los distintos empresarios a comprender que tienen que pensar en el país, pero también en sus mismos negocios en términos de generación de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Hoy día vemos que incluso hay un déficit respecto de los estudios, de los diagnósticos en distintas zonas y en distintas especies que no permiten poder observar cuál es la carga ecológica existente y por tanto cuál es el nivel de explotación que tú puedes establecer. Si tú no tienes ese como indicador, ese parámetro, tú no sabes cuál es el delta que te permite, digamos, generar mayor o menor extracción sin que ese recurso se agote. Entonces, estamos en un nivel bastante precario en términos del desarrollo científico y cómo el análisis de datos del mundo pesquero está al servicio, digamos, de incluso la misma industria. Y por eso es tan importante volver a generar otro tipo de pesca, porque hay que recordar que la pesca industrial de arrastre es súper nociva para el fortalecimiento de los ecosistemas, incluso para la producción de peces. Entonces, la pesca artesanal es mucho más cuidadosa respecto de aquello y por eso es importante también generar esas redistribuciones. Pero repito, eso tiene que ir acompañado de un esquema mucho más complejo que permita dar un siguiente paso de modernización a la industria. Yo creo que es parte, digamos, de lo que deberían conversar con los sectores pesqueros respecto de cómo no solo generar como este eslogan de queremos fomentar la innovación, sino que a través de qué medidas concretas, cuáles van a ser las industrias, cuáles van a ser los productos con valor agregado que van a generar, y yo creo que eso podría equilibrar también incluso los niveles de rentabilidad del sector. Marcela, situándonos también en el argumento empresarial, desde tu perspectiva, ¿esto no rompe lo acordado en 2013, no se rompe lo legal?
O sea, es que el gobierno está planteando en efecto modificar los permisos que se habían otorgado y eso está dentro del marco de la actuación de un Estado que es finalmente dueño de los recursos mineros, por lo menos en ciertas millas. Entonces es fundamental que hoy día el empresariado entienda que tiene que haber una sinergia adecuada entre mercado y Estado para que el Estado pueda actuar adecuadamente con su fiscalización, pero también con un fomento productivo sostenible. Si de verdad tenemos que modernizar nuestras industrias y nuestras empresas en función de que esas mismas empresas puedan ser viables de aquí a 20 años. Si no, los recursos se van a agotar a tal nivel y va a haber tal nivel de contaminación que pues tampoco van a ser viables sus propios negocios. Para ir también cerrando ideas, al menos en este tema, Marcela, en lo que tiene que ver con acuicultura, ¿por dónde crees tú debiese ir en forma virtuosa, por decirlo de alguna manera, a futuro las discusiones, tomando en cuenta que ahí nos encontramos también con industrias que han estado en el ojo del huracán? Sí, bueno, además son industrias que han tenido distintos episodios de contaminación, de dificultades o de conflictos con las comunidades aledañas, incluso con perjudicando los ecosistemas de la zona. Yo he podido observar las distintas acciones que han realizado los gobiernos anteriores en términos de cómo generar una adecuada asistencia técnica a las empresas. Sin embargo, durante todo este periodo del gobierno del presidente Boric, eso no se ha realizado adecuadamente. De hecho, no han habido ni siquiera concursos públicos que permitan vincular a las universidades con ese sector, y eso ha debilitado entonces, en términos generales, a esa industria, pero también ha generado una mayor profundización de los déficits que tenía esa industria respecto de los cuidados medioambientales y de la relación con las comunidades. Por tanto, ahí también, digamos, hay un desafío que yo creo que es muy importante que el gobierno sepa realizarlo de una forma muy transparente, pero al mismo tiempo como a paso firme, porque si simplemente esta discusión se posterga, porque ahora mismo hay un escenario muy complejo producto de la situación de Salaquet, lo que vamos a tener es que todo el conflicto, digamos, que existe fundamentalmente en la zona de Puerto Montt, aledaña, pues este conflicto se va a profundizar. Entonces es muy importante como aprovechar que, dado que se está dando la discusión de pesca en general, tomar todas las aristas del caso. Marcela, quiero también aprovechar que te contamos contigo en esta conversación para revisar un poquito los datos que nos entregó hace un rato atrás el Instituto Nacional de Estadísticas con el IPC de diciembre. A varios los sorprendió con este menos 0,5% de variación mensual. Disminuciones en alimentos, bebidas no alcohólicas, recreación y cultura y alza en restaurantes y hoteles. ¿Te tomó por sorpresa? ¿Cómo lo ves tú? No me tomó por sorpresa porque resulta que diciembre es parte de los meses en que uno puede observar normalmente una reducción del IPC porque se producen muchas ofertas producto de la Navidad. Claro. Entonces, digamos que era parte de lo que yo tenía contemplado y también cómo se han podido observar las tendencias del precio del petróleo en este periodo en particular. Sin embargo, si uno analiza ya más el mediano plazo, producto de las distintas reducciones de cuotas, la entrada de Brasil a la OPEP+, que está Rusia, digamos, va a generar ahí muy seguramente un aumento en el precio del petróleo y eso va a impactar en el indicador de la inflación. También tenemos el escenario del aumento, yo lo tuiteaba este fin de semana, del aumento en el precio de los containers y de la cadena de distribución, de las cadenas logísticas, en particular en los embarques marítimos. Y eso va a hacer también que los distintos bienes se encarezcan producto de que se encarece el traslado, ¿ya? Y eso va a generar un impacto sobre la inflación a nivel global. China ya está generando las precauciones y también las alertas al respecto, pero en efecto tienen que haber otros actores que resuelvan aquello y el actor fundamental, digamos, ahí lo constituye Estados Unidos porque sigue apoyando la guerra en Gaza, en realidad el conflicto militar, porque ahí no hay dos ejércitos en confrontación, y eso va a hacer que todo el tránsito que se está produciendo por ese sector, en la medida de que se siga limitando producto de este conflicto militar, va a generar mayor encarecimiento. Entonces, Estados Unidos también tiene que pensar cómo va a ser sostenible su control inflacionario si tiene esta situación en curso.
Bueno, ahí nos dejaba claro Marcela los alcances entonces de esta cifra del IPC. Obviamente también entregamos varios insumos para comprender de mejor forma este proyecto de ley de pesca, todos los temas que hay que analizar con mayor profundidad y que efectivamente podrían hacer mejorable esta propuesta o esta moción de ley. Marcela, como siempre, muchas gracias por la disposición de dialogar con nosotros, que tengas excelente semana y nos estamos reencontrando a futuro para seguir revisando los temas económicos. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Igual, un abrazo. Ahí estaba Marcela Vera, economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, comentando con nosotros el proyecto de ley de pesca del gobierno, pero también dándonos un ratito para hacer la bajada de este índice de precios al consumidor de menos 0,5% que se dio a conocer hoy día por parte del Instituto Nacional de Estadística.